Te dejaron muy poco tiempo, ellos. Tengo que hacer 2 trabajos, así que voy a ser sintético. El primero de los trabajos, que en realidad es el segundo en el orden del libro, está centrado en un devenido crítico de cine en una revista católica, la revista Criterio, entre 1928 y 1929, en los casi 100 primeros números de Criterio, desde su fundación hasta el número 99, si mal no recuerdo. Es un escritor muy joven, un abogado recién recibido, cuyo nombre es Ignacio B. Anzoátegui, un reconocido posteriormente militante del nacionalismo católico argentino, pero que en ese momento, devenido junto con otros jóvenes y no tan jóvenes católicos, se reúnen en torno de la revista Criterio y empieza a hacer algo que contaba Miriam antes, que era ponerse a ver cine y a teorizar sobre esas películas que veía. Y en el caso de Anzoátegui es interesante, y yo me centré en algunas líneas de trabajo específicas sobre qué era lo que veía Anzoátegui cuando iba al cine. Y uno tiene que correrse, tuve que correr yo de mi bagaje cultural sobre Anzoátegui y mis prejuicios sobre Anzoátegui, de este intelectual católico nacionalista que recorre casi todo el siglo XX con una prédica de un nacionalismo autoritario, hispanófilo, etcétera, etcétera. Bueno, el joven Anzoátegui que veía cine era un joven enamorado por Hollywood. Le encantaban las películas norteamericanas, alababa la industria cultural de Hollywood. Todas sus críticas, que en cada entrega de la revista podía ir entre 1 o 3 críticas de películas, era una exaltación a la industria hollywoodense, en contraposición a las industrias cinematográficas europeas, sobre todo la alemana y la francesa. Ahí había una excepción. Si los directores de cine alemanes habían recalado en Hollywood, ¿sí? Y hay un grupo muy grande después de la Primera Guerra Mundial, y habían adoptado la técnica de Hollywood, era la perfección. Pero la industria cinematográfica alemana por sí sola, o la francesa, era totalmente detestable, mal concebida. De hecho, una de las críticas que hace es a Metrópoli, que es una crítica destructiva por donde se lo mire. Otra de las características de las críticas, en este caso de las no críticas de Anzoátegui, era la ausencia de análisis de películas argentinas. No hay absolutamente ninguna película argentina que haya visto Anzoátegui y que haya reflejado en Criterio. Si bien la industria argentina cinematográfica en ese periodo es muy escasa, había películas. Bueno, Anzoátegui no vio absolutamente ninguno, y esto se contradeciría con su nacionalismo más notorio de los años posteriores. Otra de las líneas de trabajo que planteo es la relación con el público, ¿no? Anzoátegui utiliza al público a su conveniencia, al público de cine. Cuando tiene que reafirmar algo a su favor, lo toma el público a su favor, y cuando tiene que
cuestionar determinados gustos populares, ¿sí? Destruye a ese ente público. Por ejemplo, cuando muy prejuiciosamente habla de los cines de la Avenida de Mayo, donde asisten preferentemente españoles, entonces hay toda una crítica hace toda una crítica a la industria cinematográfica española, habla de las españoladas. Otro de los ejes que toma Anzoátegui en sus críticas es el tema de la mujer y el sexo. Ahí sí se va a ver claramente la impronta del joven católico y del entorno de la revista. Todo lo que tenga que ver con, sobre todo en las obras norteamericanas y en la industria soviética, todo lo que tenga que ver con divorcio, con relaciones sexuales extramatrimoniales, desnudos, ¿sí? Eso va a ser cuestionado muy duramente por Anzoátegui, y se lo va a dejar muy claramente planteado. Las críticas en general están muy bien escritas. Lo que tiene Anzoátegui es que es un gran escritor, utiliza mucho la ironía, el humor, está permanentemente cargadas las notas las críticas de opinión, y más allá de las críticas en sí mismo de los films, hay algunos textos que yo rescato que tienen que ver con teorizaciones sobre el cine también. Por ejemplo, el tema de las industrias, de las compañías cinematográficas, ¿sí? Esto se ve en los comentarios también. Hay una presencia muy marcada de cuál es la compañía que hizo el film, ¿sí? Está presente en todas las críticas, si es la Metro, si es la Fox o si es alguna de las industrias de los otros países. Obviamente que contra el cine soviético va a ser implacable, eso más que obvio. Y una cosa coincidente también con, en este caso con Roberto Alén, es la devoción por Charles Chaplin. Charles Chaplin es como el modelo a seguir tanto de director como de actor. No hay ningún cuestionamiento, al contrario, hay un ensalzamiento a veces desmedido de Chaplin. Tal es así que la revista, cuya portada siempre es un grabado, por lo general de algún tema religioso, la única vez que no ocupa ese lugar, la tapa, un grabado con tema religioso, es para ilustrar con un grabado de Chaplin, no de Chaplin, sino de un grabador argentino, pero con una imagen de Chaplin siendo filmado. ¿Sí? Esto es muy raro para la revista. Estos serían como en grandes rasgos, digamos, mi visualización de las críticas de Anzoátegui. Y me corro hacia el otro medio, que es el de la radio. En el otro trabajo tomo a la radio como centro, y más específicamente a una serie de notas que el diario, de entrevistas que el diario La Nación publica a fines de la década del 20, en el marco de una campaña de revalorización de la radio. La Nación se pregunta en un momento determinado, bueno, ¿cómo se puede elevar todo esto en comillas? ¿Cómo se puede elevar el nivel cultural de la radio? ¿Qué es lo que hay que ofrecer en la radio para que cada vez sean menos los espacios dedicados al artista de radio? Y esto era totalmente despectivo y los denominaban así. El artista de radio era como un artista clase B, tanto el cantante como el guitarrista como el recitador. Entonces La Nación emprende una campaña, y la campaña consistía en entrevistar a grandes figuras del espectáculo, actores, actrices, cantantes, y cuál era su relación con la radio, si alguna vez les habían ofrecido trabajar en radio, si alguna vez habían trabajado y cuánto le habían pagado,
si ellos escuchaban radio o no. Bueno, y es muy interesante la multiplicidad de opiniones, porque vamos a encontrar, y perdonen el anacronismo, ahí se van formando como dos grupos de apocalípticos integrados entre los mismos artistas, entre los mismos consultados. Algunos van a declarar que habían sido tentados pero que les pagaban muy poco y que lo hicieron alguna vez por compromiso, otros que por cuestiones de trabajo no le importaban, que lo principal era su trabajo en el teatro. Otros van a decir precisamente todo lo contrario, que no, que la radio es un medio de difusión. Estamos hablando, la radio no tenía ni 10 años de funcionamiento. Otros van a decir que la radio es un excelente medio de comunicación y que les permite a ellos llevar sus actuaciones a cualquier lugar del país, para aquellos que no podían ir a Buenos Aires a verlos al teatro. Van a reflexionar sobre cuáles eran los textos que se interpretaban en la radio, cuáles eran esos libretos, esos guiones, y hay un cuestionamiento a la falta de escritores para radio, que por lo que hacían por lo general los actores eran trasladar algún monólogo del teatro al micrófono. Insisto, es muy interesante todo estas reflexiones, porque parten de los propios interesados, ¿sí? De los propios artistas que van creando un corpus teórico sobre la relación con la radio y la radio con respecto también al público, ¿no? ¿Quiénes son los potenciales escuchas de sus interpretaciones? Y hacen la diferenciación con el público que va al teatro. Me pareció interesante poder rescatar estas entrevistas, sobre todo por el valor, insisto, de corpus teórico, en un momento en donde la radio era puro descubrimiento. Todavía no se sabía muy bien cuál era la misión de la radio, y la nación en esa polémica puja también. Así que me pareció interesante poder aportar desde artistas, cantantes muy conocidos en esa época. Hay algunos que hoy se han quedado de lado, pero cuyas reflexiones me parece que sirven para poder analizar ese periodo bien concreto de fines de los años 20 para la radio.